Me da mucho gusto recibir vía remota a nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Bueno, pues aquí estamos vía remota y yo te preguntaría, Raúl, pues han sido días difíciles, días complicados, días de mucha volatilidad, pero yo quiero empezar con el tema de México. Se anuncia que hasta el próximo domingo se informarán las medidas que se tienen que tomar para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. ¿Qué estás esperando tú, Raúl, en este paquete? Bueno, me imagino que primero un compromiso de mantener el gasto público que se había ofrecido en el presupuesto de 2020. Creo que no es el momento de pensar en ahorrar. El gasto público en un momento de pánico del sector privado debe mantenerse y creo que incluso debería incluir un programa extraordinario de gasto público en infraestructura, pero además debe ser realista en la evaluación de que con una recesión profunda como la que se espera vamos a sufrir en México, no se van a lograr las metas de ingresos. Y por lo tanto, la idea de un déficit público de 2.6% del PIB que se había prometido es en este momento imposible. Y pienso yo que el déficit público que se tiene que programar va a venir en el orden del 5 al 6% del Producto Interno Bruto. El paquete debe traer una serie de, pienso yo, de garantías que en combinación con la banca se puede trabajar en un programa de garantías con el apoyo de Banco de México para que la banca comercial le mantenga líneas de crédito a las empresas, porque lo que hay que evitar a toda costa es que los efectos no derivados directamente de la epidemia, sino los efectos económicos que puede provocar la parálisis, el parar súbitamente la economía en términos de falta de liquidez, incluso de incumplimientos y quiebras, pues haga que la recuperación que viene después de esta recesión sea una recesión en forma de U o de L, o sea, una recesión muy lenta, muy débil. Necesitamos recuperarnos lo más rápido posible del tremendo golpe que vamos a recibir en el primer semestre del año. A ver, Raúl, pero ahí inyectarle liquidez a las empresas vía los bancos para también evitar una quiebra de bancos, suena mucho al Fobaproa del sexenio de Ernesto Zedillo, y quien fue su principal crítico fue Andrés Manuel López Obrador. Tiene un libro incluso al respecto, y ya le preguntaron al presidente, y el presidente dice no va a haber apoyos a las empresas y a los bancos. Bueno, creo que es un grave error. ¿Un grave error? ¿Así? ¿Un grave error? Un grave error esa opinión, porque el problema del Fobaproa en sí no es el que se haya apoyado la estructura productiva del país y los bancos, sino quizás el problema es cómo se hizo. Con la estructura política de entonces, quizás no de forma transparente, quizás alguien hizo negocio inapropiado, la corrupción, pero ese no es, por ese factor no era que no había que hacerlo. La Reserva Federal lo hizo hace poquito en la crisis de 2009, 2010, 2008 en Estados Unidos. Y bueno, hay formas de hacerlo. Yo creo que el gobierno, de darse el caso, lo que tiene que hacer es préstamos, incluso tomar posiciones accionarias en empresas que luego, si la economía se recupera como todos esperamos, se puedan vender y de esa manera saciar los recursos que invierte el fisco. Hijo, pues estás hablando de una intervención que creo no tiene precedente, que yo no recuerdo que el Banco Central o que el gobierno tome posiciones en las acciones. Bueno, no, pero es algo también sin precedente lo que estamos viviendo. Pues sí. No digo que es algo que se tenga que hacer mañana, pero es algo que tiene que estar en el libro de opciones disponibles. Pero fíjate, porque, tú... por sí. ejemplo, si el Fobaproa, el gobierno hubiese tomado una participación accionaria en los bancos... Hubiera ganado mucho dinero. Exactamente, exacto. Así es. Ahora, tú estás hablando de una política fiscal y monetaria muy relajada, como está ocurriendo de hecho en Estados Unidos, y ese es otro gran tema que ya hablaremos en su momento. Pero acá el gobierno ha sido reticente a eso, Raúl. Incluso
no quiere diferir el pago de impuestos. Bueno, lo va a tener que hacer de una manera u otra. Si la economía va a caer entre 3 optimista y 7 pesimista, vamos a decir, caerá un 5, un 6%, pon el número que quieras. No hay forma de que las empresas mexicanas, todas o una gran proporción de ellas, se mantengan al corriente en la Secretaría de Hacienda. Y si le vas a cobrar intereses moratorios y multas sobre estos faltantes, pues vas a quebrar todo el aparato productivo. Entonces, es el momento de ser serios y realistas y contemplar que eso se va a tener que hacer, por las buenas o por las malas. Ahora, ser serios y realistas suena, y ya me estoy imaginando al presidente, esos son soluciones de los tecnócratas neoliberales. Nosotros no venimos a hacer esas soluciones, sino a hacer algo diferente. Raúl, ¿hay opciones para el presidente diferentes a esas? Francamente, no las veo. No veo por delante esto. Lo que yo insisto es que lo que no se vale es el rescatar a los ricos. Es decir, si el Estado va a invertir recursos fiscales del futuro, va a usar su capacidad de endeudamiento, que para eso está el balance del sector público, para ayudar a la economía a pasar por este momento. Cuando venga la recuperación, el gobierno debería también recibir ingresos. Por eso yo digo, hay que buscar formas creativas de cómo apoyar al sector privado, que no se vea que sea una dádiva del sector público hacia los ricos del país. O sea, eso se puede estructurar de una forma diferente a como se hizo en la época del FOBAPROA. Ahora, eso en cuanto a la economía formal, pero hay otro gran reto en México que es la economía informal, Raúl. ¿Qué hacer con respecto a la economía informal con las miles de empresas que operan en la informalidad y los millones de mexicanos que trabajan en la informalidad y que viven del día al día? ¿Transferencias directas de dinero? ¿Qué se podría hacer al respecto? Bueno, yo creo que sí. Ya existen los programas sociales. Yo creo que habrá que aumentar el monto de transferencias y habrá que generalizarlo usando el mismo padrón. Y bueno, pues esto va a depender también un poco de la duración de esta emergencia. Yo creo que habrá que usar también la cuenta de ahorro voluntario, que desafortunadamente es muy pequeña, para facilitar que las personas que tienen cuenta en sus afores puedan retirar una parte de su ahorro para el retiro. Hay que buscar formas creativas, o sea, hay que darle a la economía un mínimo de espacio para que pueda transitar por unos 2 o 3 meses muy difíciles que vienen por delante. Decías que una de las cosas fiscales que tiene que hacer el gobierno es subir el gasto en infraestructura. Ahí muchos han dicho que tienen que cancelar los grandes proyectos del presidente López Obrador, el aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. ¿Tú qué piensas? ¿Deben de suspenderse esas obras? ¿Deben de mantenerse? ¿Qué otras obras también tendrían que hacerse, Raúl? Bueno, mira, yo creo que la refinería en la nueva realidad del mercado petrolero, con precios del petróleo que hoy rondan los $20 en el caso del WTI, 13, 14 dólares la mezcla mexicana. La situación de Pemex es muy, muy difícil, y pensar que el poco flujo de efectivo que pueda tener Pemex se canalice a hacer una refinería en este momento, se me hace una idea que no tiene pies ni cabezas. Pero por otro lado, tú estás diciendo que hay que meterle a las obras. Pues ahí está una obra. Bueno, hay muchos tipos de obras. Hay una gran cantidad de carreteras, de caminos, de repavimentación, de arreglar la infraestructura de mantenimiento, cosas que puedan activar el empleo y que puedan darle ingreso a los sectores más lastimados por esta crisis. O sea, es que sí me entiendes. Hay unas obras que están funcionando, que están construyéndose. Esas la de la refinería hay que suspenderlas y hay que buscar entonces obras que sean redituables, que sean rentables. ¿Esa es tu postura? Bueno, en el caso de la refinería creo que ahí hay un tema de rentabilidad y sostenibilidad. Sí. Que tiene que ver con la situación de la industria petrolera.
En el caso del aeropuerto, yo no tendría objeciones en que las obras continúen, incluso que se intensifiquen. Lo que yo creo es que necesitamos hacer, no es tanto por el rendimiento de largo plazo estratégico de las obras, estamos enfrentando una emergencia nacional que nos va a caer muy pronto en los próximos meses y que va a tener un impacto devastador sobre una proporción importante de los mexicanos. Creo que ahí es donde tiene que venir el alivio rápido. Por eso yo diría, bueno, pues arreglar calles, pintar calles, hacer obras en los parques, hacer obras que sostengan un mínimo de la demanda. No estoy pensando en proyectos que tengan una rentabilidad importante a largo plazo. No es el momento para pensar en eso. Déjame preguntarte sobre lo que ha hecho el Banco de México, que es una institución importantísima en este contexto. Ya bajaron las tasas de interés, pero siguen siendo altas para los estándares internacionales. ¿Tiene espacio el Banco de México para seguir bajando las tasas de interés, Raúl? Yo creo que sí. Creo que la inflación se va a mantener más o menos controlada ahora que el gobierno ha optado por trasladar al consumidor la baja de precio de la gasolina. Eso va a contener la inflación este año y hay que reconocer que con la depreciación del tipo de cambio tan importante que hemos tenido, pues hay una mezcla de factores que presionan al alza la inflación, como es la depreciación cambiaria, y otros, como la caída del precio de las gasolinas o la recesión que viene en marcha, que también impulsan la inflación a la baja. Creo que el Banco de México debe bajar muy pronto las tasas a niveles neutros, que pensamos son 5, 5,5, incluso debajo de ese nivel. Tiene que hacerlo con cierta prudencia, pero creo que esa es la dirección que han marcado todos los bancos centrales del mundo, incluyendo los bancos de la región latinoamericana, como el Banco de Brasil y el Banco de Chile. Y si baja la tasa de interés, ¿no hay un riesgo de que se siga depreciando de manera rápida el peso mexicano? Mira, sí, pero yo creo que en este particular momento no es el tamaño o el nivel de las tasas de interés en México el factor principal que impacta sobre el tipo de cambio. Son temas de adversión al riesgo globales, son temas de liquidez en dólares, son temas del mercado petrolero, de la recesión que viene hacia adelante. Francamente, pienso que la 100 o 200 básico, 1 o 2% más de tasa de interés no es un gran factor en este momento. Tenemos un elemento que muchos critican, que yo considero que es algo que nos da fortaleza, y es el régimen de flotación del tipo de cambio. Sí, estoy de acuerdo. Creo que el Banco Central ha hecho un gran trabajo, y el Ministerio de Hacienda también, porque los dos son parte de la Comisión de Cambios, al permitir que la flexibilidad del tipo de cambio sea el factor que ha absorbido en gran parte el shock financiero que se está dando en las economías emergentes en el mundo en este momento, que se manifiesta en una salida de capitales generalizada de todas partes. Muy bien, Raúl, pues te estaremos molestando la semana que entra ya con los detalles de este programa económico que se presentará el próximo domingo por parte del presidente López Obrador para analizarlo. Muchas gracias, Raúl. Yo espero que sea un programa grande, que no se quede chiquito. Yo también. Bueno, pues ¿qué tal el tamaño del de Estados Unidos? $2 billones, ¿no? Ellos tienen la Reserva Federal. No, bueno, nosotros tenemos los tacos, mi querido Raúl. Gracias, Raúl Feliz, gracias. Hacemos una breve pausa. Voy a entrevistar al ministro de la Suprema Corte de Justicia en retiro, José Ramón Cosío, para examinar las disposiciones jurídicas que se están implementando para enfrentar el COVID-19. Regresamos.